Buenos días, pues muchas gracias por esta introducción, muchas felicidades doctora Luján por este esfuerzo que yo creo que único, yo que viajo por Latinoamérica. Me apena muchísimo no estar con ustedes, mi corazón es latinoamericano, pero tengo un problema serio de visión y hoy justamente amanecí con menos visión que lo habitual y un problema de presión intraocular que no me dejaron viajar, pero tan pronto pueda viajar, subirme a un avión, mi primer destino sin lugar a duda ser Ecuador, pues ya tengo, esta es la segunda deuda que tengo con ustedes, hermanos ecuatorianos. Les quiero decir antes de empezar que algo, y ya pasó con ustedes, pueden hacerlo legal, pero eso no lo hace correcto. Me dijo específicamente aquellos corazones muy sencillos, sin importar el grado académico, puede haber corazones muy sencillos en alguien muy preparado académicamente, puede haber corazones muy sencillos en alguien sin preparación académica. Si algo en su corazón, en su conciencia le dicen esto que permite la ley no es correcto, háganle caso a su corazón. Se llama el principio de la objeción de conciencia. Entonces vamos a tratar un tema hoy difícil. Me asignaron muy poquito tiempo para un tema de 6 horas, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y bueno, quedo abierta a las preguntas al final y después, bueno, si tienen algún caso concreto que quisieran que manejáramos juntos, pues podríamos irlo manejando. Lo que puedo ofrecerles, más que una preparación académica que la tengo, es ya prácticamente como médico, 20 años de estar ayudando justamente por el terreno sentimental que se llegó a esta ley, que es el manejo de pacientes en fase terminal. ¿Qué es un paciente con una enfermedad en fase terminal? Que es lo correcto decir, es aquel paciente que a lo mejor tuvimos mucha oportunidad de ayudarle. Vamos a poner que una enfermedad muy común en nuestros países, la diabetes. Nosotros hacemos a lo mejor 40 años muchísimo por un diabético y puede empezar con pastillas y después regresa a inyecciones de insulina y lo tratamos décadas, pero llega un momento donde esa enfermedad llega a su fase terminal y entonces hay que tomar otro tipo de decisiones. Hay otras enfermedades que a lo mejor es mucho más aguda y rápida la decisión. Se me ocurre un cáncer de rápido avance, mis pacientes jóvenes, la mayoría, los he ido acompañando hasta su último suspiro, son casi todos de tumores cerebrales que tienen un avance muy rápido. Entonces, del conocimiento, del diagnóstico, pasan pocos días y no digamos accidentes. ¿Sí? Entonces, estamos, y es sobre lo que vamos a hablar, este tipo de pacientes. Voy a permitirme compartirles la pantalla, perdón que de repente me acerco como Bárbara, pero no veo. Aquí estamos, muy bien. Bueno, pues aquí estoy con el doctor Lejeune, con el que justo aprendí todo sobre el inicio de la vida y nunca pensé que iba a tener un llamado vocacional como médico a empezarme a dedicar a pacientes en fase terminal, justo el otro extremo. Entonces ahora me permite manejar clínicamente como médico ambos extremos de la vida. Bueno, empecemos por definiciones. ¿Qué cosa es la eutanasia? Esto es una definición que se maneja a nivel de las leyes, más o menos el lenguaje, pero bueno, el concepto es el mismo en todas las leyes que yo he revisado. Es el concepto que se maneja en los libros de ética. Entonces, es una acción o una omisión, es decir, es algo que yo hago o dejo de hacer, por lo tanto es un acto humano, es un acto donde interviene la voluntad. No sucede, yo lo hago o no lo hago. Por lo tanto, por definición de ética, es un acto enjuiciable como acto, no se enjuicia a las personas, se puede juzgar por una ciencia racional que se llama la ética, que tiene como fin en su naturaleza o en su intención procurar la muerte. Procurar la muerte es igual a matar, suena muy rudo que hable de matar, pero es diferente morirse. Morirse es un acto del hombre. Cuando hablamos de muerte, pues con poca valentía no decimos cómo llegó a ese estado. Si se murió, lo maté. Entonces, cuando es morirse, no es enjuiciable por la ética, es un acto del hombre. Cuando es matar, independientemente que la intención sea otro, es un acto humano, por lo tanto es enjuiciable por la ética, con el fin de terminar con el dolor. Pero etimológicamente, la palabra eutanasia
viene de dos raíces. Eu, buena, thanatos, muerte. Ahora sabemos que está muy de moda la rama de la tanatología, ¿verdad? Que es el acompañamiento alrededor de la muerte de un ser querido o de uno mismo que se va a morir, etc. ¿Sí? Entonces yo quisiera que en este auditorio ustedes pensaran que yo soy una hada madrina y quiero concederles un deseo, pero solamente puede ser al final de su vida. Ustedes quisiera que me expresaran, no lo vamos a poder hacer, pero tengan en su mente cómo les gustaría morirse. Yo he escuchado muchas cosas. La mayoría de las veces me dicen sin dolor. Entonces digo, ok, el hada madrina se queda con la petición. Es común también que me digan rápido, que no me di cuenta, que como que me quede dormido y ya, ¿verdad? Es variable, algunos quieren acompañado, la mayoría, otros quieren solos. Casi siempre son las peticiones. Muy pocas veces alguien me ha pedido con mucho dolor, ¿verdad? Me ha sorprendido y pues me han dicho, bueno, me gustaría en ese último momento de mi vida, y es válido, cada quien puede tener su credo religioso, su creencia. Pues es que voy a pasar por un purgatorio, pues quiero vivirlo aquí en la tierra. Y entonces lo quiero ofrecer aquí y quisiera yo ofrecer el dolor. Esos ya son unos niveles que la verdad es que lo veo poco. Ahora fíjense bien eso que ustedes tuvieron como deseo, si realmente corresponde a la definición. ¿Cuál es el mejor concepto, ¿sí?, de buena muerte? Es lo que hacía Madre Teresa. Estoy refiriendo a Madre Teresa como un personaje histórico, ¿no? Madre Teresa, indudablemente, esta monjita que iba por las calles de Calcuta, recogía enfermos en fase terminal. La mayoría los alcanzaba a subir en unas camillitas muy sencillas, 2 palitos, un pedacito de tela, y con estos corría a un hospitalito que obviamente no los cambiaba una camita, se quedaban en esa tabla. Y fuera ahí o fuera en la calle, porque ya no tenía tiempo de llevarlos a algún lugar, ella, este paciente quizás maloliente, tenía mucho tiempo tirado en la calle, agusanado ya, los gusanos comiéndose sus llagas, con olores terribles. Ella con mucho amor se acercaba, limpiaba sus úlceras de decúbito, llagas, lo limpiaba su carita, le sonreía, lo abrazaba con mucho amor, pedía a otra monjita que le acercara un platito de sopa y le daba unos sorbitos de sopa. El paciente moribundo despertaba y decía, y está escrito en sus biografías, mi vida como gusano ha valido la pena por estos últimos 5 minutos de mi vida. Ese es el bien morir. Cómo se dignifican esos momentos. Y la pregunta es, ¿la eutanasia realmente dignifica esos últimos momentos? Entonces, eutanasia, de acuerdo a la definición, es procurar la muerte, que es igual a matar. Por eso, en el caso de ustedes, como en el caso de la Ciudad de México, que lo tenemos desde hace 20 años, tienen que hacer una excepción en el Código Penal al artículo de homicidio. Y poner una excepción, ¿no? Entonces quiere decir que sí tiene que ver con el homicidio. Después vienen las clasificaciones. Hay clasificaciones tremendamente complicadas. Alguna vez me tocó revisar una ley donde tuve que sacar un diccionario y había 50 tanasias, hasta la cacotanasia, que me enteré que era la eliminación de los indeseables socialmente. Pero creo que confunden mucho las definiciones y con 2 tenemos para ejemplificar, que son las más comunes. Una es la eutanasia pasiva, otra es la eutanasia activa. No sé exactamente cómo quedó la ley, no la tuve oportunidad de revisarla. Casi siempre se prohíbe la activa de inicio y se pasa a la pasiva. Casi siempre cuando nos contrastan definiciones, nos hacen casi sentir que una está bien y la otra está mal. Pero vamos a analizar aquí la parte ética racionalmente. Una eutanasia pasiva, como lo indica, es por no hacer. En los elementos del acto humano tendría que ver con el medio. El medio puede ser una acción, algo que hago, una omisión, algo que no hago, ¿sí? Entonces, la eutanasia pasiva es la segunda, perdón, me fui primero a la segunda, es por no dar los cuidados que se llaman mínimos, básicos, ordinarios. También se llaman medidas básicas, ordinarias, mínimas. Sé que en este auditorio tengo personal de salud, pido disculpas si de repente algunos conceptos que ustedes obviamente manejan
Más elevadamente los hago sencillos porque considero que en este auditorio y en la réplica después de este video, probablemente en las redes, pues bajo público numérico. Pero todo personal de salud sabe que los cuidados básicos mínimos ordinarios son cuidados que habitualmente nosotros solitos hacemos para nosotros. Pero hay momentos de la vida donde necesitan ser indicados por el médico y casi siempre o la familia puede ayudar en hacerlos, aunque esté hospitalizado, o entra la enfermera a hacerlo. Estos cuidados son aquellos que todo ser vivo necesita para vivir, no solamente las personas. Si yo me voy de vacaciones y dejo a mi perrito sin croquetas y sin agua, lo puedo dejar súper sano y 3 semanas después lo voy a encontrar tieso. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin el primer cuidado ordinario, que es la alimentación. Por más poquita calorías que necesite un paciente, todos los pacientes necesitan, aunque esté dormido, en coma, que le está latiendo el corazón, se le está moviendo el pulmón, está haciendo a lo mejor un proceso digestivo. Entonces, mínimas calorías, pero necesita incorporar energía por la energía que gasta en diferentes funciones. ¿Sí? La hidratación también, toda la vida necesitamos hidratarnos, igual que todos los seres vivos, incluyendo las plantas, tenemos que regar el jardín. ¿Sí? Entonces, es obvio que un paciente necesita una mejor alimentación y una mejor hidratación. Si es un paciente con un traumatismo, con un accidente, pues necesito fabricar hueso, fabricar músculo, necesito nutrientes para hacerlo. Entonces, necesitamos no solo alimentarlo y hidratarlo, sino necesitamos una mejor alimentación e hidratación. Lo mismo pasaría a un paciente con una infección, con un cáncer. Necesitaremos pues que tenga sus anticuerpos bien alimentados para combatir la infección, para combatir el cáncer. Obvio, necesitamos una mejor alimentación e hidratación. ¿Cuál es la mejor vía para realizar esto? La que realizamos todos. Yo tengo hambre, abro el refri y me preparo un sándwich. Entonces, hay que aprovechar esa vía en los pacientes, que es la vía oral. Muchas veces el paciente le dice a uno, doctora, yo no voy a comer. Y hágale como pueda. ¿Sí? ¿Qué está gritando ese paciente? Me estoy deprimiendo. Ya no me importa mi vida y probablemente es porque percibe que a nadie ya le importa. De hecho, la principal causa en estos países donde lleva el tema de la eutanasia muchas décadas, lo más común en los pacientes que solicitan una eutanasia no es un cierto tipo de cáncer, un cierto tipo de traumatismo. El factor más común es la depresión. Cuando uno alimenta o hidrata, uno no solamente cumple una expectativa biológica, que es la nutrición. Hay una parte que humaniza diferente al animalito, uno comparte, ¿no? A veces comemos como perritos en el avión, nos llevan la charola, nos ponemos aquí, comemos y seguimos trabajando, ¿no? Pero habitualmente nos gusta comer acompañados, nos gusta platicar lo que pasa, casi todo se celebra con una comida, ¿sí? Entonces imagínense la escena del abuelito que no quiere comer y que nada más el de las charolas llega y dice, ay señor, pues si usted no quiere comer, yo me llevo la charola y allá usted si se quiere morir de hambre. Y se lleva la charola íntegra. En cambio, si hay alguien que le dice y le hace avioncito al abuelito y le platica, el abuelito va a comer. ¿Sí? Sin embargo, hay momentos de la vida donde no hay capacidad de dar una alimentación oral. Estamos pensando en pacientes con daños neurológicos, faltas de estado de conciencia. La primera vía, que puede ser suficiente solo 48 horas, pero si el pronóstico vital parecería dentro de ese rango, pues no vale la pena hacer todavía mucho más. Es la vía intravenosa que hidrata y con un buen suero glucosado da energía, no va a tener proteínas, pero no le hacen falta en 48 horas. Si se prevé que el paciente va a estar más tiempo necesitando alimentación, ya hay que pensar en otra vía. La siguiente sería la sonda nasogástrica, que pues por periodos hay que irla cambiando al menos cada 2 semanas, si se la arranca antes, y pues a lo mejor no más de 2, 3 periodos de tenerla. Y entonces habría que pensar en otra vía, que es la gastrostomía. Que puede sonar a mucho porque sí hay que entrar a quirófano, hay que poner una sonda directamente al estómago,
pero esto facilita mucho en pacientes crónicos. Un paciente crónico no deja de tener la necesidad de comer. Y si yo no lo alimento, el paciente no se muere del cáncer, del accidente, etcétera. Al paciente lo mato de hambre. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que la persona humana que no es alimentada ni hidratada, ninguna de las dos, no más de 5 días. ¿Sí? Y lo matamos de inanición y de deshidratación. Cuando se hidrata pero no se alimenta, pueden durar hasta 14 días. La pregunta es, ¿tiene hambre esos 14 días? ¿Tiene sed esos 14 días? Por supuesto que sí. Entonces, este concepto de yo quiero morir en paz, tranquilo, o se aleja. Bien. Después viene el tercer cuidado ordinario, que es la limpieza en general. Dignifica al paciente, es parte de lo que hacía Madre Teresa, pues limpiar lo que podía limpiar, dignificarlo, ¿verdad? Y implica aquí también la movilización para evitar que se formen lo que comúnmente llamamos las llagas, donde apoya el paciente, se forma una úlcera de decúbito, o sea, en los codos, en el coxis es la más común, ¿verdad? Cuando hay factores que dan más riesgo, como una ictericia importante, pues casi donde apoyo lo toque uno se hace un escar. Entonces hay que estar movilizando al paciente, el colchoncito de agua, dignificamos. Ese se refiere al tercer cuidado. Puede ser también, pues peino a la señora, le pinto sus labios y aunque no puede hablar, bueno, me sonríe, se siente digna, limpia, etc. Cuarto cuidado ordinario, que no puede evitarse y no darse, es tener una vía aérea permeable. Auditorio, personal de la salud, entiende perfectamente lo que es una vía aérea permeable, resto del auditorio lo voy a aclarar. Todos tenemos una vía aérea permeable ahorita, ni nos damos cuenta que la tenemos, pero si estamos en una carne asada y se nos atora aquí la carne, estamos... Y entonces dejamos de tener la vía aérea permeable, porque tenemos una obstrucción en nuestras vías aéreas. Y entonces ya alguien pues mete el dedo, aprieta, lanza los hielos en la espalda, jalamos el pedazo de carne, ¡ay, gracias! Regresa a tener una vía aérea permeable. ¿Qué pasa en estos pacientes? Mucho tiempo en decúbito, muchas veces algo deshidratados, acumulan secreciones. Entonces es sobre todo la aspiración de secreciones. Si hay que meter un aspirador, y cuando yo me llevo pacientes a casa, que me dedico mucho a hacer eso, porque nadie prefiere comer y dormir en el hospital. Y si ya no hay mucho más que hacerle, pues el mejor lugar es su casa. Así es que ya no hay médicos que se animen a atender pacientes en su casa. Entonces, pido que tenemos que tener un aspirador. Algunos pacientes neurológicos, tipo el Parkinson, tienen una tapita que se llama acá arriba la epiglotis, porque primero la faringe es un conducto común para el aparato respiratorio y digestivo, entonces, pero ya después se divide en laringe adelante, esófago atrás, y entonces esta tapita, pues de acuerdo a lo que va entrando, pues se mueve para un lado o para el otro. Como ya no se puede mover por un tema neurológico, hace un hoyito aquí abajo uno, directamente en la laringe, porque la tapita se queda cerrando el aparato respiratorio, entonces el aire fluye por aquí. Solamente estamos obligados a que nos aseguramos que pasa el aire. Esto no quiere decir meter a un ventilador. Aquellos que quieran retener lo más importante de esta conferencia, yo pondría con marco de hora estas 4 cosas. ¿Qué está obligado a tener mi familiar, este ser querido, los que son médicos, enfermeros, personal de salud? ¿Qué estoy obligado a darle a un paciente? Estas 4 cosas. Ya hablaron de los chiquitos malformados, la doctora Barahona muy bien estuvo tocando todo este tema, y pues tristemente no se acaba con el aborto, ¿no? Hay eutanasias postnatales a veces tempranas, ¿no? Llego, veo un chiquito que tiene a lo mejor una trisomía 21 o nada más una cardiopatía que no es operable, y cuando yo pregunto y cada cuánto come y por dónde come, no, pues es que no puede succionar, y les pregunto, ¿y de qué creen que se va a morir? Me dicen, no, pues de su tema de corazón. Si no le dan de comer y no lo hidratan, antes probablemente que suceda
su muerte, morirse por su cardiopatía, lo van a matar de hambre. Casi siempre con un comentario así, al día siguiente ya tiene su venoclisis, a veces le ponen su gastrostomía y pues, es fácil una onfaloclisis que ni siquiera los picamos. ¿Sí? Entonces, estos 4 cuidados nunca son negociables. Ante la pregunta de escena típica, doctora, ¿le puedo quitar el tubo a mi abuelito, o a mi esposo, o a mi hijo? Mi siguiente pregunta es, ¿de qué es el tubo? Si el tubo es para alimentar, si el tubo es para hidratar, si el tubo es para limpiar secreciones, la respuesta siempre es no. Son cuidados mínimos, siempre obligatorios y fáciles de hacerse también en casa. Olvidé la alimentación parenteral, que es directamente a la vena, con catéter central, una alimentación costosa, pero que se puede hacer perfectamente o con la gastrostomía o con la sonda nasogástrica de acuerdo al pronóstico que se prevé para ese paciente o paulatinamente. Entonces, la eutanasia pasiva es por no dar estos cuidados. Uno entiende que uno mata a un paciente porque omite, no da estos cuidados. Y la eutanasia activa es por hacer algo que provoca la muerte. La manera más elegante de hacer algo es poner una sustancia mortal. Todos los médicos sabemos por farmacología qué sustancias pueden provocar un paro cardíaco, por ejemplo. Y se pone, por ejemplo, en el suero. Hay muchas películas, se han visto que lo toman. Y entonces algo que yo hago mata al paciente. Esa es una activa, ¿sí? Una activa muy fea, pero pues también es una eutanasia activa, sería ponerle a alguien una almohada aquí. Entonces, por una acción que yo hago, provoco un paro respiratorio, como lo podría provocar un poquito más elegante un medicamento. ¿Alguna de las dos es correcta? Ninguna. Pero cuando hacemos clasificaciones, dicen las leyes. Es si uno no sabe del tema, uno no entiende que hay otra que está permitida, que es la pasiva. Casi siempre es como van escalando las leyes. Y ya más adelante van a liberar también la pasiva. Bien. Otra clasificación, para ya no meterme a muchas clasificaciones, pero darles ejemplos, tiene que ver con las circunstancias. ¿Cómo fue? ¿Libre? ¿El paciente libremente la pidió? ¿O lo forzaron a hacer? ¿O lo hicieron aunque no querían? Casi todas las leyes al inicio, después ya también lo quitan, prohíben la eutanasia involuntaria o forzada, que también la llaman eutanasia homicida. ¿Sí? Y la eutanasia activa es aquella que el paciente pide, firma o él mismo realiza. ¿Sí? El que alguien me diga sí mátame o no mátame cambia el problema ético de matar, lo hace más grave cuando es forzado, pero no lo hace correcto. ¿Sí? Entonces, tanto eutanasia activa, voluntaria como involuntaria, son éticamente incorrectas. El máximo exponente, por supuesto, de la eutanasia voluntaria es el suicidio asistido, donde el propio paciente, el médico únicamente lo enchufa todo, pone la sustancia mortal y es el propio paciente quien abre la llavecita del suero por donde va a entrar la sustancia mortal. Así el doctor dice, yo lo ayudé, pero yo no la hice. ¿Sí? Del otro extremo, este es el ejemplo de ética más difícil. Sé que en la tarde tienen un taller, la doctora me va a ayudar porque seguramente van a quedar muchas dudas, porque en 50 minutos explicar esto es complicado, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya tendrán la oportunidad en el taller de resolverlas, porque es el ejemplo ético más complicado. Por ejemplo, en el aborto. El aborto es éticamente incorrecto o está mal. El sí a la vida, el sí a la maternidad es correcto. Entonces hay un extremo que está bien y otro que está mal, ¿no? Vamos a poner el último que vieron, el de la edición génica. La edición génica para obtener productos que ayudan a la salud de las personas como insulina es éticamente correcto.
bien es extremo, porque es para ayudar al bien de la persona, cumple el principio terapéutico, es la razón por qué es correcto. Hacer por edición génica un virus que cause una pandemia, que mate a todos, o una sustancia que pongamos en los alimentos que a todos les provoque quién sabe qué, eso es éticamente incorrecto. Un extremo está bien, otro está mal. Sin embargo, este tema es especialmente complicado porque ambos extremos están incorrectos. De un lado está la eutanasia, que dijimos es matar al paciente por hacer o no hacer, y de este lado está lo que aquí estamos planteando, que se llama el ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica o la distanasia. Y es cuando un paciente ya no tiene posibilidad, objetivamente posibilidad de curarse o de mejorar, que hay pacientes y enfermedades, lo sabemos, que no tienen curación. Por ejemplo, una hipertensión, una diabetes no tiene curación, pero se puede ir mejorando y controlando. Obviamente puede llegar a una fase terminal donde pues ya no tengo cómo controlarlo, ¿no? Entonces, no es que todo lo podamos curar, pero lo podemos mejorar. Pero cuando ya llega una enfermedad al momento en donde ya no podemos hacer nada por mejorar, o sea, curarlo, ya sería curar, y seguimos aplicando medidas, sobre todo terapéuticas desproporcionadas que ahorita voy a explicar, solamente estas medidas no curan, no mejoran al paciente, no lo hacen que esté lo mejor posible el tiempo que le queda, sino prolongan una agonía, es decir, no permiten que se muera de lo que tiene. La imagen de abajo lo dice, viene la muerte por el paciente, está claro que le queda poco porque ya médicamente no podemos hacer mucho y entonces empezamos a conectarlo, como dicen comúnmente, a lo más posible y a todo, toda la artillería de medicinas, ¿verdad? Entonces ya no orina, pues le damos diurético, ya no orina y lo dializamos, y ya no tal y le damos. Y entonces, pues están jugando luchitas, el médico por mantener aquí al paciente, cuando ya no tiene posibilidad objetiva ni de curación ni de mejoría, y la muerte que ya está ahí lista para actuar, ¿sí? Ese es el ensañamiento. Entonces, ambos extremos son incorrectos. ¿Qué es lo correcto? Que la brújula quede centrada perfectamente. Si se va para acá, estamos llegando a la eutanasia. Si llega, pues ya no vamos a poder hacer nada. Si nos vamos para acá, estamos haciendo un ensañamiento a la persona. Ejemplo, un chico tuvo un accidente terrible, lo recogieron en pedacitos en el lugar del accidente, el papá llega, da el siguiente mensaje al grupo médico. Estos ejemplos los pongo porque pues, los van a tener los que se dedican a atención de la salud, no solamente los médicos, ¿no? Las enfermeras también, los estudiantes de medicina. Y le dice, doctor, tengo todo esto para atender a mi hijo. Si mi hijo se muere, yo lo mato a usted. Entonces, todos hacemos todo lo que se puede en nuestra guardia y decimos, te lo entrego vivo, porque yo no me quiero encontrar a ese señor con sus escoltas atrás y sendas pistolas, ¿sí? Entonces, este chico fue el caso, el chico sobrevivió 3 semanas, en las cuales le hicieron 20 cirugías. Y la primera fue una cirugía de cara porque había quedado desfigurado, aunque nunca recobró estado de conciencia. En otra quitaron tal órgano, en otra tal, en otra tal, en otra redujeron la fractura, en otra... Es un ensañamiento terapéutico, no dejar que alguien se muera ante una situación donde ya no hay mucho que hacer. La decisión es difícil porque fíjense aquí, hay eutanasia pasiva, cuando no alimentamos, no hidratamos, no limpiamos y no tenemos diarrea permeable, pero también puede tener eutanasia pasiva cuando no hacemos algún otro cuidado en donde hay buena posibilidad de mejorar. Entonces, ante una misma medida puede corresponder a eutanasia pasiva o puede corresponder a no obstinación terapéutica. ¿Sí? No puse mi tiempo, entonces sí me tienen que decir tiempo, pero no veo. Bien. Entonces, podemos hacer 3 cosas. Doctora, le queda media hora. Media hora, perfecto, qué bueno.
Qué bueno, estoy yo preocupada. Entonces aquí lo pongo ya y sé que tengo media hora. Ok, es que no lo puse al principio. Entonces, vamos ya que tenemos las definiciones. Éticamente incorrecto, matar a alguien porque ya no puedo hacer más. Éticamente incorrecto, mantenerlo con vida, prolongarle una agonía cuando ya lo puedo hacer. Ok, ya entiendo lo que no puedo hacer. Y a veces nos quedamos ahí, parecemos los eticistas, vamos de los dos. No abortes, no anticonceptivos, no eutanasia, y la gente se voltea y dice, no fertilización in vitro, no edición génica, la gente se voltea y dice, entonces, ¿qué se vale? A veces cometemos el error de no dar la positividad de todo lo que es éticamente correcto, que está clarísimo en el corazón de la gente sencilla, que tienen una gran capacidad de ver la verdad y que no depende del grado académico. Hay gente sin grado académico que la ve muy clara, hay gente con muchos grados académicos que la ve muy clara y hay gente de uno y de otro extremo que no la alcanza a ver. Lo sé porque pues tengo millones de pacientes, de familias, de historias, todos los casos que les doy aquí, pues no los saqué del journal, sino pues, los he atendido. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se vale hacer ante un paciente. Bueno, en primer lugar, yo como médico, parece un trabalenguas, pero lo voy a explicar, debo de hacer todo lo posible. ¿Por qué ante un paciente que me lleva debo hacer todo lo posible? Primero, porque para eso soy doctor, para eso estudié medicina. Cuando a mí me preguntan, doctora, ¿y usted es pro vida? Yo les pregunto, ¿y hay médicos que no son pro vida? Porque un médico estudia para salvar vidas. Un bombero estudia o se capacita para apagar incendios. El bombero puede hacer el incendio perfecto porque sabe tanto de incendios. Claro, el doctor puede hacer el crimen perfecto, pero ¿por qué le podemos dar todos los conocimientos? Porque tiene claridad vocacional. Entonces, ¿por qué tengo que hacer todo? Porque por eso soy médico y por eso, ante una desgracia, corren con un médico o a un hospital donde lo van a salvar. Clarísimo. Lástima que desvirtúen las leyes la misión del médico. Eso es muy grave, muy grave. Segundo punto, por el valor inherente, dignidad intrínseca, dignidad porque soy persona. Toda persona, todo ser humano, todo individuo humano, valemos porque somos de la especie humana, punto. Nadie nos puede ni quitar ni dar valor, ¿no? Ojo, es una palabra terrible en este tema, usa la palabra calidad de vida. Es que ya la abuelita tiene una calidad de vida tan pobre que ¿por qué no mejor? Entonces, automáticamente pensamos en cajoncitos y que ya el abuelito ya tiene la de hasta abajo porque ya usa pañal, ya no puede comer solo, ya se le olvidan las cosas, ya ni me reconoce. Vale tanto como el que come solo, como la época en que fue súper productivo. Vale lo mismo. Pues por esa razón, yo me comprometo como médico a hacer todo por todos, porque si no sería una discriminación muy fuerte. Y la última razón por la cual yo tengo que hacer todo lo posible por todos mis pacientes es por el valor del último instante. Cuando nosotros vamos a un concierto de música clásica y el encore, entonces después de que ya acaba el concierto, ya que aprendimos cuando aplaudimos y no, aplaudimos y el director sale, siguen los aplausos, vuelve a salir, se voltea hacia la orquesta y vuelven a tocar un movimiento o tocan una pieza o un movimiento que no habían tocado. Es lo que en las rancheras es el otra, otra. Y entonces nosotros decimos, este concierto, no me acuerdo del programa, pero el pilón fue esta canción que le salió espectacular. Así pasa en la vida. Nadie sabemos, al menos yo como médico, a lo mejor algunos piensan que tiene una bolita, pero yo no lo sé. Yo no sé qué pueden pasar en los 5 minutos últimos de la vida de este paciente que me llega muy mal a urgencias o que ya lo conozco y se pone muy mal en el cuarto, ¿no? Humanamente puede llegar el papá al que le chocó el coche y decirle, hijo mío, te perdono. El papá toda su vida se va a acordar que alcanzó a llegar, se lo dijo y en eso falleció. Cada quien, la mayor parte de nuestras poblaciones latinoamericanas son católicas,
puedo yo o no compartir el credo, pero yo sí pregunto. Entonces, para ellos es súper importante que llegue un sacerdote y les dé un sacramento que se llama extrema unción, unción de los enfermos. Pues para ellos es importante y para ellos les cambia la vida a los que se quedan y al que se va. Entonces, ¿cuántas cosas no pueden pasar? Por eso yo tengo la obligación de hacer todo lo que pueda por todos los pacientes. Pero obviamente, si me quedo así todo el tiempo, la brújula ante ciertos pacientes se va yendo hacia la obstinación terapéutica. Porque me llegó un paciente en 20 pedacitos, hijo, sé que está gravísimo, lo saco ahí como puedo los primeros minutos, ya llegaron el papá, el padre, no sé qué, empezamos a conocer laboratorios, estudios de imagen, y me voy dando cuenta de qué es lo que puedo ofrecerle, qué es lo que podemos hacer por él. Y entonces va a llegar un momento en donde tenemos que pasar al siguiente punto. Hacer lo mejor posible. Una vez que ya hice todo, hay momentos en pacientes, algunos me quedaré en todo lo posible muchos años. Y a lo mejor lo saco de lo que tiene, ya pasó esa enfermedad, hice todo, ya se curó. Pero habrá pacientes que puedan pasar diversa cantidad de tiempo y tenga yo que llegar a lo mejor posible. ¿Qué significa lo mejor posible? Y aquí está otro término que siempre unen mucho a este tema, que es el de cuidados paliativos. Hay que tener cuidado porque con los cuidados paliativos nos meten los cuidados mínimos y nos meten gol en poder suspender los cuidados mínimos que ya hablamos. Entonces hay que ser muy puntillosos en una ley sobre cuidados paliativos o en una oferta de alguien de cuidados paliativos. No quiero decir que siempre suceda, pero hay que entender quién que es un cuidado paliativo que no es obligatorio, como lo es el cuidado mínimo. Entonces, puede pasar un fin de semana en lo que reconozco, pueden pasar unas horas y decir, no, pues la verdad es que no lo voy a poder mejorar, ni de chiste curarlo, solamente hacerle todo esto va a ir prolongando una agonía, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí, llegó un paciente, estaba bien, entre cambio y cambio de guardia de una familia a otra que lo cuidaban entre los hijos, se fue la primera familia, el otro ya venía unos minutos, cuando llega el siguiente hijo en turno a cuidarlo, familia es muy importante para estos temas, y la encuentra tirada a la señora. Corre con ella al hospital, la intuban, rápidamente reconocen que tiene una hemorragia, tuvo un accidente vascular cerebral, desangrado y tiene una hemorragia baja, o sea, un sangrado bajo. Y esos tienen muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque esa hemorragia baja es difícil drenar y lo que va a hacer es que se van a enclavar las amígdalas, los centros vitales, y le va a causar paro respiratorio y se va a morir de lo que tiene. Y entonces empiezan con que, ¿y si lo operamos? Y no sé qué. Y entonces, bueno, pues hay que preguntar, ¿y cuál es el premio de que lo operen? Ah, pues que si sobrevive después de no sé cuántas semanas de terapia, pues va a quedar igual, ¿no? A ese tipo de pacientes me estoy refiriendo ahorita, ¿no? Pacientes que claramente, hágase lo que se haga, así mejorar, no lo vamos a mejorar. Y vamos a prolongar una agonía. Si el hijo hubiera llegado a lo mejor 2 minutos más tarde, ella ya hubiera caído en el paro. ¿Sí? Ya se hubiera muerto de lo que tenía, que fue algo muy agudo. La otra hija la dejó en perfectas condiciones, viendo su telenovela, ya había desayunado y todo, y estaba bien. Entonces, pueden pasar muchos años. Alguien puede muchos años luchar por un Parkinson, ir mejorando, adaptando su vida, pero llega un momento en donde ya no hay más que hacer. Porque, por un lado, el padecimiento ha ido avanzando y ya llegó el momento donde ya no tenemos médicamente mucho que ofrecer. Es momento de pasar y brincar a esto. Entonces, el tiempo es variable. Entonces, todo lo posible. Siempre tiene que estar ahí el bien del paciente como valor central. Nunca la economía del paciente. Casi mi experiencia es, cuando hay muchos recursos, hospital privado, seguros, etcétera, te dicen, queremos hacerle todo a mi familiar porque tienen el mejor seguro y si es necesario vendemos la mitad del Ecuador porque somos dueños de todo. A esos hay que bajarles y decirles, a ver,
La pregunta no es a cuánto les alcanza, es qué cosa le puede hacer un bien al abuelito. Y cuando al revés, no hay recursos, está en un hospital público y están, por supuesto, correteando la cama, porque hay lista de allá abajo en urgencias, no sé cuántas camillas de pacientes que no pueden subir a cuarto y el posoperado que lo tenemos ahí porque no tenemos cama, pues les urge que salga de alguna manera o de otra. Muchas veces sí les dicen a la familia, ya no hay más que hacer, llévenlo a su casa, para titubear a la familia. Y otras veces, ahora que ya pasó la ley, pues ya los van a entregar post-eutanasia, ¿sí? Porque llega este momento de decir, ya no puedo hacer más. Y es cuando se propone esto. Entonces, si es necesario, si el paciente puede mejorar y no hay recursos, pues habrá que ser creativos para obtener los recursos. Otro hospital de mayor nivel donde se pueda hacer, trasladar a la Cruz Roja donde hay el ventilador que sí necesitaría, no sé. ¿Sí? Entonces, el valor central no es a cuánto le alcanza, es cuánto bien le va a hacer a un paciente o cuánto vale la pena hacerle esto a un paciente, no cuánto alcanza. ¿Sí? Eso es algo muy pragmático, utilitarista y no estamos teniendo como valor central el paciente. Y muy discriminatorio para algunos. Bueno, eh, siempre hay que saber que hay que aceptar que somos seres limitados. Esto nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta menos trabajo a los que ya tenemos muchos años en medicina, ya se nos han muerto varios pacientes, ya nos pasamos de decir yo aquí soy Dios y a mí nadie se me va a morir y yo puedo con todo y a mí nadie se me complica. A ser humildes y decir que fue una característica de Lejeune que le aprendí con el día a día en consulta con él, qué humildad tenía Lejeune. Somos seres limitados. Primero no sabemos todo, y él con mucha humildad, siendo el hombre más inteligente que San Juan Pablo II conoció en su vida, otro que en la inteligencia, ¿no? Era humilde para aprender algo nuevo, abierto a aprender, abierto a saber. Entonces, se necesita mucha humildad para llegar a ese tema. Entonces, sí, los doctores somos seres limitados porque no sabemos todo, la medicina es limitada, sabemos curar muchas cosas, pero muchas otras cosas no las sabemos curar, las sabemos controlar, otras no tenemos ni idea, ¿verdad? Hay que ser humilde y trabajamos sobre pacientes que son seres limitados. ¿Cuál es el límite de una persona? La muerte, ¿no? Más o menos sobrevivencias y expectativas, pero al final de cuentas es lo único que tenemos asegurados a la hora de vivir. Y aceptar que no podemos solo hacer cosas que dañen al paciente. Aunque me convengan porque voy a publicar el caso del cáncer hepático que sobrevivió 3 minutos más que el último artículo. No, 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 no. O sea, tú no te dedicas a tu paciente para publicarlo, tú te dedicas a tu paciente para buscar su bien. Si buscando su bien lo puedes publicar después, pues adelante, está muy bien que publiquemos, pero siempre como valor central el bien del paciente. Y aquí es donde están los cuidados paliativos. ¿Qué cosa es un cuidado paliativo? Paliativo viene de paliar en griego, que quiere decir manta, ¿no? ¿Cuántas veces la primera escena de alguien que entra a ver a su familiar al cubículo de urgencias o al cubículo es, lo ven con toda la luz aquí prendida, destapado, casi desnudo, frío, ¿no? Y entonces de ahí viene este concepto de manta, de paliar. ¿Qué es un cuidado paliativo? Fíjense, un cuidado paliativo es algo que no cura. Los cuidados paliativos no curan. Esas se llaman las medidas terapéuticas. Pero sí hace que un paciente se sienta mejor el tiempo que le queda. Entonces, podemos hacer 3 cuidados ante estos pacientes. Uno es el concepto por el cual todos corremos al doctor. Vamos porque le va a dar algo que lo va a curar. Se llaman medidas terapéuticas. Pueden ser medicamentos, cirugías, quimioterapias, radioterapias y muchas otras terapias. ¿Sí? Tenemos hasta abajo los cuidados mínimos ordinarios, ya dijimos cuáles son, y en medio tenemos los cuidados paliativos. Cuidados que, fíjense, no son obligatorios. Casi todos los pacientes los piden.
Cuando empezamos a seguir este caso de Paola Roldán, por la cual llegaron a este tema final de la ley federal, más federal, ¿no? Pues veíamos que el temor máximo era el sufrimiento y de casos parecidos. O sea, todos le tememos al dolor y al sufrimiento. Pero para eso existen los cuidados paliativos. Yo hoy les digo a los diputados cuando voy, yo les tengo la buena nueva de decirles que hoy, gracias a toda la farmacología que tenemos y a bloqueos epidurales, que es lo que llaman la raquia, regionales, podemos, si no quitar un dolor al 100%, al 90 y pico por ciento. ¿Cómo? Entonces, ¿usted me puede manejar para que no me duela? Sí. Ah, entonces ya no quiero la... Ah, perfecto. ¿Ok? Entonces, los cuidados paliativos son muy importantes como manejar la depresión. Y con eso, casi mi experiencia es los pacientes no van a llegar a pedir la eutanasia. Aunque sea legal, aunque esté despenalizada, aunque no sé qué. ¿Sí? Cuando menos México es una ley muy poco usada. Creo que ha habido 60 casos en 2 décadas. Entonces tenemos todavía, y felicito nuevamente por este evento, la oportunidad de formar la conciencia. Es decir, no todo se acaba en una ley. Lo más importante es formar una conciencia. Puede haber la peor ley, si la conciencia está formada no se va a usar. Y puede haber leyes muy restrictivas, si la conciencia no está formada, pues nos vamos a brincar las trampas. Entonces, qué bueno que sigamos formando conciencia. ¿Sí? Ejemplos de cuidados paliativos. El primero que todos le piden a la madrina es el dolor. Entonces, el manejo del dolor. Cuando yo manejo a alguien de dolor, no le prolongo una agonía y excepto el tercer escalón de medicinas para manejar el dolor, que son los narcóticos y barbitúricos, todos los demás no pueden acortar la vida. ¿Sí? Doy un pequeñísimo comercial aquí, tuve que recortar cosas más complicadas por el tiempo, pero hay pacientes que prevemos que van a requerir lo que se llama morfina, barbitúricos, opiáceos, ¿verdad? Y sabemos, por libro de farmacología, no es mi opinión, en los libros, que la morfina, tarde o temprano, causa paro respiratorio. Es decir, provoca la muerte porque se para la respiración. ¿Sí? Paramos la respiración. Entonces, esto es igual a matar por paro respiratorio. Es un problema porque no es por la dosis. La dosis es muy individual. Hay gente que a la primera dosis tiene los efectos adversos. Uno de ellos es este y otro es que la morfina, los opiáceos quitan estado de conciencia. ¿No? Algunos es muy reversible y a las 4 horas me duele, pónganme más. Otros siempre quedan en sedación superficial y de repente medio despiertan y otros ya quedan como en un coma profundo y no vuelven a despertar. Lo tiene que saber el paciente. ¿Sí? Y otros es en la dosis número 20. Entonces es un reto manejar bien morfina. Cuando se prevé que vamos a tener que manejar morfina, yo con tiempo para que podamos pensar las cosas en frío, platico con la familia, con el paciente si está consciente. Muchas veces son pacientes que pueden tomar sus propias decisiones, muchas veces invitan a esa decisión a su familia más cercana. Y les digo, pues hay que ir pensando por si llega a hacer falta la morfina. La mayoría de los pacientes no necesitan llegar a morfina. La morfina, para que sea correcto usarla, nos iríamos al principio del doble efecto indirecto. Rápidamente, así muy rápido les recuerdo, es no debe haber alternativa, es decir, ya me agoté todas las demás medicinas. Incluso se puede sedar sin morfina, se puede sedar con el escalón anterior, ¿no? Que son analgésicos potentes, no opiáceos. La sedación no hay que llegar a morfina. Primero se utilizan otros y si no sirven, se llega a la morfina. Entonces tuvo que haber agotado esto, es muy importante la dosis y la vía de administración, siempre hay que empezar con la mínima dosis, vía de administración tópica por parche, boca, nunca intravenosa, esa sí va a matar. ¿Para qué? Para que se cumpla que el efecto bueno es causa del efecto malo o el malo consecuencia del bueno, depende de dosis y la de esta. Únicamente se puede aplicar morfina en pacientes que tienen
una enfermedad que va a cobrar la vida en corto plazo. ¿Por qué? Porque en sí la morfina puede cobrar la vida. Entonces el efecto bueno es sobre quitar el dolor en una enfermedad que ya es terminal, compromete la vida, y el malo es que puede quitar la vida. Nunca usaría morfina en una cesárea. Sé que hay países donde usan morfina para una cesárea o cesárea, ¿sí? Verdaderamente no se cumple ese tercero, porque la cesárea no es una enfermedad mortal. Hay que usar otras cosas, y si le duele, pues tendrá que aguantar un poquito, pero no me puedo arriesgar, ¿no? Entonces, la proporcionalidad es vida versus vida, y la cuarta, el efecto malo no se busca, no se quiere, se tolera. Y eso se ve mucho con la dosis. Nada de que llegó el nieto y dijo, no, mi abuelita está gordita, póngale 3 ampolletas mejor. ¿Sí? Porque entonces significa matar. Pues tiene su reto en manejo de morfina y sería el único. ¿Qué otro ejemplo de cuidado paliativo? Los anticonvulsivantes. Muchas veces los pacientes en esta fase, tengan o no su tema primario a nivel cerebral, si lo tienen mucho más, empiezan a convulsionar, pero les hablo de convulsiones de 20 convulsiones al día. Es desgastante para un paciente convulsionar 20 veces y muy rudo para una familia. Entonces les damos anticonvulsivantes. ¿El anticonvulsivante le va a curar la convulsión? Pues no, pero la va a controlar. ¿Le va a prolongar la agonía? Tampoco. Ejemplo de cuidado ordinario. ¿Sí? Entonces, los cuidados paliativos son para que el paciente esté lo mejor que se pueda el tiempo que le queda, no prolongan la agonía, es decir, la brújula no la pandan a la distancia, ni tampoco acortan la vida, a excepción de la morfina, que puede usarse si se aplica bien el principio del doble efecto o el indirecto. Bien. Después vamos a hablar ahora del último tema que traigo. También es un poquito complicado, pero tiene su taller en la tarde, y yo estoy dispuesta aquí a tiempo de preguntas que deseen, que son los cuidados terapéuticos. Fíjense, los cuidados paliativos pueden ser renunciables. Alguien, por lo que sea, puede decir, yo quiero morir con mucho dolor y a mí no me da nada, yo no estoy obligada a darle algo por el dolor. La mayoría de los pacientes sí lo piden y se lo puedo dar. Los cuidados mínimos son siempre obligatorios, pero solo son estos 4. ¿Qué es negociable ante un paciente que trae muchos tubos y muchas medicinas? Todo menos esto. Todo lo demás es negociable. Fíjense, aquí no está una aspirina, aquí no está una quimio, aquí no está la cámara de bario, aquí no está el trasplante, aquí no está la cirugía no sé qué, aquí no está la... Nada. Solo estos 4 son obligatorios. Entonces, todo lo que son medidas terapéuticas, que es otro rubro aparte, pueden ser sujetos a juicio de proporcionalidad. La literatura ética de fines del siglo, bueno, mediados del siglo pasado, como de los 40, ¿verdad? Hablaban de medidas ordinarias y extraordinarias. Después se cambió el término a proporcionado, desproporcionado, y aunque un libro de bioética esté publicado ayer, pues si trae el concepto de ordinario y extraordinario, me hace ruido porque es un concepto mucho menos preciso. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, las medidas ordinarias y extraordinarias eran hacia la medida. Entonces, si yo les dijera, a ver, un trasplante de riñón es ordinario o extraordinario, quizás la mayoría de los que no se dedican a la medicina es algo extraordinario. ¿Cómo que te pasan el riñón de alguien más? No, pues va a ser rarísimo que lo hagan. Casi no ha de pegar. Yo les digo, pues es ordinario en medicina. Un buen hospital hace 5,000 trasplantes al año, más del 90% le pegan, y pues la mayoría sobreviven al menos 20 años y a lo mejor pues, hay que volver a hacer otro trasplante y lo toleran bien y adelante. Se viven 20 años muy bien, ¿no? Bueno, para el costo, ¿no? Pues aquí sí se hacen en hospitales públicos, para otro, pues, ¿no? Entonces era específicamente, todos los trasplantes de riñón son ordinarios o extraordinarios, así el ventilador y todo. La palabra proporcionado es tal medida para este paciente, sin entrar a un subjetivismo de relativismo ético. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una medida proporcionada? Está puesta aquí. Yo a los pacientes les digo, mira, más importante que saber exactamente qué hace esta medicina o qué le van a hacer, tú pregúntale al doctor cuánto vale la pena hacerlo. Es decir, si lo someten a esto, ¿cuál es el costo?
no económico, sino el costo para el paciente. Implica que lo van a aislar, que va a vomitar, que le van a bajar las defensas, que tal. Y después, el bien esperado. Ah, bueno, pero después de que pase 5 días dificilísimos, esperamos una recidiva del cáncer y una sobrevida de 20 años. Bueno, eso es un escenario, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la pena hacer? Algo es muy importante conocer. Una medida proporcionada se define como aquella en donde el bien es más grande que el costo, no económico, sino el costo humano para el paciente, lo que implica para el paciente. Entonces, como es proporcionado, es algo que sí va a beneficiar al paciente, puede curarlo totalmente o mejorarlo, estoy obligado a hacer. Y una medida terapéutica proporcionada, si no la hago, también es ejemplo de una eutanasia pasiva. ¿Sí? Y después tenemos la eutanasia, tenemos las medidas desproporcionadas, que son el contrario. Puede ser la misma medida para un paciente que ya está tan mal o tiene una enfermedad que no hay mucho que hacer. Y entonces esa medida daría muy poquito beneficio comparado al costo importante. Es decir, el costo es más grande que el beneficio, al revés del beneficio más grande que el costo de la proporción. Entonces, cuando el costo es más alto que el bien para el paciente, se llama una medida desproporcionada, solamente va a llevar a la distanasia, es decir, esta medida le va a ir prolongando una agonía, pero no le va a traer ningún bien al paciente. Al contrario, se va a empezar a llagar, va a tener que pasar en terapia intensiva, va a estar intubado, ¿no? Le va a empezar a fallar no sé qué, a cambio de qué, bueno, pues prácticamente nada. Entonces es una distanasia o obstinación terapéutica. Por lo tanto, no estoy obligada a hacerla y si no la hago, el paciente se moriría de lo que tiene porque no le prolongo la agonía y es evitar una distanasia, no es una eutanasia pasiva. ¿Sí? Voy a poner aquí 2 ejemplos, con eso ya casi termino. Vamos a hacerlo con el ventilador, el respirador. ¿Eh? Pero lo podríamos hacer con todo lo que no son los 4 cuidados mínimos. Todo lo demás es negociable. Vamos a suponer que tenemos una persona joven, va en un bochito, que no tiene bolsa de aire, choca y volantazo. Y entonces llega a urgencias, tiene todo su tórax inestable que llamamos, o sea, se rompió muchas costillas. Si no ponemos a ese tórax a que no se mueva, pues nunca se van a soldar las fracturas y esos piquitos pueden picar el pulmón. Entonces proponemos que este paciente pues está consciente, da su nombre y todo, pero pues hay que sedarlo, hay que intubarlo. Prevemos que con 5 días de intubación se deja de mover la caja torácica y se mueve mejor el ventilador, se alcanza a soldar todo y entonces lo vamos a poder extubar, ya va a respirar por sí mismo y va a quedar muy bien. Quizás le queda una pierna medio cortita porque sí se deshizo el fémur de la pierna izquierda, pero relativamente va a quedar muy bien. ¿Sí? En ese caso, el bien esperado de poner el ventilador es mayor que el costo de tenerlo que meter a la terapia e intubarlo y todo. Entonces, es una medida proporcionada y estoy obligado a hacerlo, ojo, si lo puedo hacer. Si yo estoy en el lugar del accidente, no tengo ni señal de teléfono y digo, si este paciente lo intubo, lo salvo, pero no puedo ni llamar a la ambulancia, pues sí, pero no lo puedo hacer. Pues no estoy obligado, al imposible éticamente nadie está obligado, ¿no? Si ya lo tengo en un hospital, pero no tiene seguro, pues me comunico rápido a la Cruz Roja, les digo, tengo un paciente con estas características, me lo pueden recibir. Y entonces, bueno, pues ya lo meto en una institución que pues, no va a cobrar o va a cobrar muy poquito para sacarlo adelante. ¿Sí? Bien, esa es una medida proporcional. Ahora vamos a pensar en un paciente también joven, porque sea viejito alguien, también es joven,
que les detectan un tumor cerebral impresionante de un avance muy rápido, ya tiene metástasis a diversos órganos vitales y empieza a tener dificultad respiratoria. Es el momento de decidir si lo intubamos o no. Ya está muy bien estudiado, los tumores ya no son resecables quirúrgicamente, son resistentes a la quimio y radio ya en este grado de avance, están en fase 4, fase terminal, ¿verdad? Entonces, pues hacer todo el esfuerzo de intubarlo únicamente, en vez de morirse en estos días, por el propio avance de su cáncer, vamos a prolongar una agonía y probablemente el desenlace sea en unos meses de tenerlo intubado, sedado, en una unidad de terapia intensiva, complicándose todo. ¿Sí? Es una medida desproporcionada y puedo decidir no hacerla para no llegar a una obstinación terapéutica. Y el tercer ejemplo, que es el más difícil, que también los tengo, o sea, yo ahorita que les hablo de los ejemplos, yo tengo nombre y apellido del paciente. Es, doctora, ¿y si ya le intubaron? ¿Le podemos quitar el tubo? Mientras sea proporcionado, no. Cuando sea desproporcionado, objetivamente podríamos quitarlo, más casi siempre hay que fijarse en otras medicinas que le estén dando, porque sí, quitar el tubo pues implica un poquito de asfixia, que casi todos los pacientes que mueren de manera natural, pues sí pasan por unos minutos de estertores premortem, pues bueno, así es este proceso de desenlace final, lo sabemos los doctores, ¿verdad? Por eso hay que estar ahí acompañando, preparando a la familia, etc. Entonces, este es un caso de una señora que era asmática, no cedía sus broncodilatadores, la familia se asustó, corrió al hospital, pues sí, no funcionaba, entonces dijeron vamos a intubarla mientras pasa lo que le está causando el broncoespasmo y pues mañana le quitamos el tubo y ya se regresa a su casa. Y pasaron varios días y cada vez que querían entrar el tubo se volvía a cerrar el espasmo, pues veían en la radiografía un corazón enorme, pues que era hipertensa, no alcanzaban a ver nada más y entonces pues al quinto día de no poder extubarla dijeron vamos a hacerle una laringoscopía, metieron el laringoscopio, ya tuvieron sospechas de que hubiera un tumor ahí por la manera en que entraba el laringoscopio y entonces ya hicieron un estudio de imagen y encontraron en el huequito donde está albergado el corazón, pues en el mediastino, un tumor como el tamaño de un limoncito. Ya habían tomado las biopsias y se dieron cuenta que era un tumor maligno, irresecable por el lugar donde estaba, no se podía operar, resistente a la quimio y a la radio. Entonces, si esta mujer hubiera estado sola en su casa, hubiera fallecido por un paro cardíaco, respiratorio, antes de que llegara al hospital. Entonces, pues ya el respirador se había vuelto desproporcionado porque estaba prolongando una agonía de algo que ya sabíamos ahora que tenía. Y entonces, pues pedí el expediente y la verdad, esta pobre señora, como estaba en terapia, por eso hay que saber si uno mete pacientes o no a terapia, sobre todo cuando están en estas condiciones, pues ya tenía una medicina para orinar y una medicina para la funcionalidad del hígado y una medicina, o sea, ya tenía insuficiencia humana, insuficiencia a múltiples órganos. Y encontré que tenía una medicina que le hacía latir el corazón. Entonces yo les dije a la familia, miren, el órgano directamente afectado por el cáncer es el corazón. Me parece desproporcionado que ella le den una medicina para forzar el latido cardíaco. Y entonces ellos estuvieron de acuerdo, se suspendió la siguiente dosis del inotrópico y falleció como la mayor parte me piden. Dormidita, cayó a la parte. Bueno, termino con este, ¿sí? Ya después de hacerlo todo lo que puedo, lo mejor que puedo, y ya tiene analgesia, ya sé qué voy a hacer, y ya sé si va a estar en la casa o no, si vamos a ir a terapia o no, si lo vamos a intubar o no, si lo vamos a reanimar o no. Todos temas muy importantes que sobre todo cuando alguien esté en hospital hay que tener previstos, o aunque esté en la casa, si hay enfermería, hay que tener previsto, porque pues, la enfermera va a reanimar, a menos de que lo hayamos pensado y hayamos dicho, pues ya no tiene caso reanimación. Bien. Habrá que hacer solo lo posible. Aquí lo más importante es el acompañamiento humano. Aquí vemos unas manos desgastadas por una enfermedad, pueden ser más joven o más grande que las manos que la toman, ¿verdad? Que lo acompañan.
El acompañamiento de la familia es el más importante. Los médicos, no tenemos que olvidar, el personal de salud es un momento también. No es un momento de nos derrotó y no pude hacer nada, no, nos derrote. Es decir, hice todo lo que pude honrosamente y pues llegó el momento que lo que me queda es acompañarlo a ese último momento y estar muy pendientes con la familia, ¿sí? Aquí es importante dar, y todo el tiempo de un paciente, todos nos sirve, dar un sentido al sufrimiento. Cuando los pacientes tienen un sentido del sufrimiento que es mucho más profundo que el dolor físico, ese es muy humano, ¿verdad? Es muy humano cuando a alguien le toca una de estas pruebas, porque nadie las está escogiendo, le llegan a uno, ¿no? A un familiar. Pues la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Yo ahorita con mi tema de vista digo, pero ¿por qué a mí si tenía 2 idas a Ecuador y también iba a la WTN y después tenía la no sé qué? ¿Por qué a mí si no? Entonces, esa pregunta del por qué, en primera persona lo digo, es la primera que le aflora a uno, ¿no? Hay que cambiar esa pregunta a ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y entonces la gran diferencia entre un muchacho parapléjico por un accidente que pide eutanasia porque ya no puede caminar, no puede mover de la cintura para abajo, y otros muchachos que esperan con ilusión el año que entra los Juegos Paralímpicos porque esta vez sí se van a llevar la medalla de oro de básquetbol en silla de ruedas. Pues tienen un para qué llegar a mañana, entrenar, llegar a la medalla, pero antes ir a su trabajo de no sé qué. Entonces ven la gran diferencia. Entonces ese es el reto con nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Pilar, por esta magnífica exposición, sobre todo por compartirnos su experiencia. Bueno, creo que hay tantas preguntas como para cuando usted llegue a Ecuador pueda seguir respondiendo. Hay muchísimas. Voy a empezar con un grupo de preguntas que se preguntan cómo garantizar la dignidad humana cuando la persona, desde su visión, siente que no tiene calidad de vida. Y voy a unir a esta otras preguntas. ¿Cómo se puede equilibrar el derecho a la vida con el derecho a morir con dignidad, ¿no? Y todavía alguna pregunta más que podría caber en este grupo es si tenemos libre albedrío y podemos decidir, es un interrogante, dejar de sufrir y entonces estaríamos muriendo con dignidad, o es válido el sufrimiento y tener una muerte con dolor crónico. Lo dejamos hasta aquí y no sé si usted quiere dar respuesta a este grupo de preguntas que tratan sobre estos problemas. Muy bien, probablemente alguna la hicieron antes de que llegara al final, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retomar algunos conceptos, ¿sí? La dignidad en los seres no humanos, que pueden ser seres vivos o no, son medios que me sirven para. Filosóficamente son ¿qué es? Son cosas. Entonces, cuando yo ya no me sirve mi celular, a lo mejor se lo doy a mi nieta para que lo tenga o juegue. Y cuando ya no sirve, lo guardamos en un cajón. Y cuando ya no sirve, le quitamos la pila para que no contamine y lo tiramos a la basura. Es decir, un objeto, que puede ser incluso un ser vivo no humano, es un medio que me sirve para. A diferencia de todos los que es de los que estamos rodeados, nosotros somos quienes. Perdón por los filósofos, pero yo soy médico y ya la filosofía, si no le explico con manzanitas, ni yo misma puedo, ¿eh? Entonces, por la premura. Entonces, nosotros somos quienes, valiosos en sí mismos, independientemente que sirvamos o nos sintamos útiles nosotros. Independientemente que una cultura tan pragmática y hedonista como hoy vea como descarte no solamente al embrión, sino a los seres que ya no considera útiles. Puede ser un joven que ya no puede trabajar y que tiene un tumor o que tiene X enfermedad, o puede ser indudablemente un viejito.
En las culturas antes, el viejito era el sabio y lo trataban guau, y ahora el viejito verdaderamente es descartado. No solamente los embriones y los que producen y la edición génica, sino esto ha llevado también a este tema. Entonces, la dignidad es inherente, nadie me la puede dar ni quitar. Culturalmente, ideológicamente, falsamente, me plantean que yo puedo decidir cuánto valgo o alguien más puede decidir por mí cuánto valgo, que se ha manejado muchísimo en este Congreso. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de cosificar a la persona. A la persona la convertimos en cosa. Entonces, respuesta. Y tristemente a veces personificamos a los ques, sobre todo a los ques vivos. ¿No? Entonces, empezamos por personificar a los hurones y pues les compramos pijamas, los acostamos, los llevamos al psicólogo y cosas así, ¿no? Ya también ahora se personifican a veces hasta una piedra o no sé, ¿no? Pero bueno, filosóficamente son ques, me sirven para, ¿sí? Entonces, partiendo de aquí, tenemos que regresar a tener un sano marco antropológico. Eso es la antropología. Y hay que enseñar desde chiquitos. En este tema concreto, casi siempre me pasa, hay 5 hijos y solo 2 atienden desde todos puntos de vista al enfermo, casi siempre a la abuelita. Los otros casi se burlan, pues al fin que el otro lo cuida, el otro paga la renta, el otro paga el doctor y yo aquí muy poco. Y yo les digo, ustedes, además de que su corazón va a estar pleno el día que ya no lo tengan, porque se vieron todo el amor que le entregaron. ¿Es cansado? Sí, es cansado, es más fácil no desvelarse, no quitar algo del gasto porque pues hay que comprarle al abuelito quién sabe qué, el pañal o no sé. Pero ustedes están dando además de eso que llena su corazón, están dando al paciente, están siendo un ejemplo para sus hijos. A ustedes los van a cuidar como vean que ustedes cuidaron a sus papás, ¿eh? Aquellos que dicen, pues cultura de descarte, pues hay a la basura, así los van a cuidar. Por eso ha sido un grave problema. Primero el descarte prenatal y ahora pedimos el respeto cuando hay temas, ¿sí? Hacia la propia persona se necesita mucho acompañamiento, sobre todo de la familia. Muchas veces no hay posibilidad, al menos los pacientes que yo veo, la mayoría es gente muy sencilla, muy, muy sencilla. Entonces no puede contratar a la psicóloga y al terapeuta y al tanatólogo y al no sé quién. Entonces, me pasa menos esto, pero un paciente que se siente querido y amado, es difícil que llegue a este momento. Si hay posibilidad de un terapeuta, tal, pero yo creo que la mejor es el family care. Cuando la familia se interesa en el paciente y desde una llamada por teléfono, no para hablar del clima, cómo te sientes, cuéntame. Voy a ir a la esquina por un algodón, ¿quieres venir conmigo? Cuando es tomado en cuenta, la persona la dignifica. El ejemplo de Madre Teresa, yo no los conocía, no supe si les preguntaba su nombre, pero ella se acercaba, los limpiaba, les sonreía, les ofrecía de comer. Entonces, hoy la dignidad se ha colocado en algo extrínseco, tenemos que regresar a una sana antropología donde regresemos a decir, vales por quien eres, independientemente de lo demás. Y no me acuerdo la tercera, ¿por qué línea iba? Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que hay un grupo de preguntas que también es sobre pacientes que tienen una enfermedad crónica discapacitante. Entonces, en concreto hay una pregunta de, como médico, ¿cuál sería la mejor recomendación para un paciente que tiene un trauma raquídeo medular cervical con compromiso de vértebras cervicales de la 3 a la 5, que comprometen 80% de la médula, que usa traqueostomía, pero que está perfectamente, una persona perfectamente conectada y lúcida? ¿Y cuál sería su recomendación? Si este es un paciente que pertenece al grupo de pacientes que deberían de recibir cuidados paliativos
o cuidados hospitalarios. Yo creo que usted nos ha hablado de un parapléjico que podía tener una visión de llegar, por ejemplo, a las Olimpiadas. No sé si esto tiene que ver con esta pregunta que en concreto hacen para un paciente en especial. Muy bien. Bueno, yo supongo que este de tanto compromiso, probablemente, pero está difícil ahorita en el auditorio ubicar, probablemente está cuadripléjico y entonces necesita ventilador. Aunque nada más me dice que tiene traqueostomía. La pregunta sería si la traqueostomía está conectada o no al ventilador. No, no usa ventilador. No, no usa ventilador. Ok, bueno. Entonces, aquí es muy importante la parte objetiva y subjetiva. Objetivamente, en lo que hasta ahora tenemos muy probado, por lo que me platican del paciente, no es lo mismo que pues, estudiarlo con calma, tener todo el historial y todo, pero así una opinión muy atrevida de diagnóstico de camión, como decimos, la posibilidad de que revierta este tema es muy baja, su compromiso es grande, entonces la posibilidad objetiva de que mejore es poca. ¿Sí? En cuestiones experimentales, sé que en lo que más han avanzado las células madre de tipo adulto, los natales, es justamente en temas neurológicos. Pero bueno, estamos todavía en una terapia experimental y pues el paciente puede decidir que la quiere usar y si tiene acceso a ella puede hacerlo. Casi siempre son protocolos de investigación, ¿no? Que sería como que la única lucecita que vería ahí para ver cuánto se pudiera lograr. Y viene una parte subjetiva, que al no ser solita subjetiva no se vuelve relativista. Solo el paciente sabe cuánto sufre y para qué quiere llegar a mañana. Entonces, hay pacientes que en ecuatoriano me dicen, doctorita, yo ya estoy lista para cuando Dios me llame. A mí ya no me hagan de más, ¿eh? Los que te está gritando subjetivamente, yo ya estoy preparada para lo que viene, ¿no? Y hay otras personas que te dicen, doctora, yo voy a luchar todo, aunque sé que tengo muy pocas posibilidades, porque yo quiero ver a mi hijo crecer o yo quiero X o Z. Esa parte subjetiva, solo cada quien la conoce. Solo cada quien sabe cuánto sufre. Casi siempre va muy de la mano con la parte objetiva. Entonces, los médicos tenemos que escuchar más a los pacientes, lo mismo que la familia. Pues somos los que estamos más cercanos a ellos, no el terapeuta que viene, que ni sabe qué paciente es, que ni sabe qué diagnóstico tiene ni nada, no, los que de veras estamos con ellos, tendríamos que estar escuchando más al paciente. Si no hay posibilidad objetiva de mejoría, podemos estar ya en lo mejor posible. Ya no hacer tanto tratamiento y sobre todo quitar aquello que es desproporcionado. Aquí no tiene ventilador, entonces yo no haría juicio ético del ventilador. Pero yo tendría, este paciente diría, uno, ¿han acordado algo sobre el tema de la reanimación? Porque de repente caen en paro y se me apanican y reaniman y dicen como, ¿para qué lo reanimaste? Entonces, un tema importante sería tocar la reanimación, si se encuentra sobre todo hospital, si va a terapia, si tiene enfermería, o sea, tiene muchas posibilidades de que sí lo reanimen si cae en paro. Yo revisaría también, que lo solicité cuando el caso de ustedes, que me dijeran qué medicamentos tiene. Probablemente tiene medicamentos que son desproporcionados y solamente están prolongando una agonía. Si subjetivamente este paciente dice, yo necesito llegar a mañana porque tal, y tengo un paciente que además pues, estuvo en las redes, no sé si mantienen sus sitios, que es el padre Luis de Moya, que tiene un sitio que se llama Fluvium. Él quedó parapléjico 30 años antes de fallecer, a los 20 y tantos, por un accidente de coche, pero totalmente cuadripléjico. Él sí usaba ventilador, traía su sillita y siempre su ventilador. No podía mover nada más que su cara. Y le adaptaron una computadora. Entonces él mantenía 3 sitios de internet y tenía la ilusión todas las mañanas de levantarse a confesar y a celebrar misa. Y obviamente él hablaba, pero él no podía mover el copón, no podía hacer nada. Entonces celebraba con alguien, pero era su ilusión. Y él vivió 30 años así, porque tenía algo muy importante,
para amanecer mañana. Y estaba cuadripléjico, ¿no? Pues no es fácil. Entonces, consejo, revisar qué medicamentos tiene, platicar con el paciente. Si el paciente dice, yo le quiero echar todas las ganas por X o Z, que a lo mejor yo no comparto, suficiente razón por la cual hay un ensañamiento terapéutico de aquellos porque el paciente lo desea. Y el paciente siempre puede, cuando estamos en obstinación, regresar acá. En el momento en que diga, veo que no mejoro, ya me cansé, por favor ya no me hagan todo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver. Pero que estemos seguros que lo que no suspendemos nunca son los 4 cuidados ordinarios. No sé si con eso ayudo, y si no, pues ahí está mi correo. Me escriben el caso concreto y a lo mejor hacemos alguna sesión con quienes me preguntan. Muchas gracias. Hay aquí un grupo de preguntas sobre distanasia. Se piensa que la distanasia es aplicada en América Latina y aquí en Ecuador con el objetivo de incrementar, o sea, como un negocio. Y la pregunta es si se podría hacer algo al respecto, así como a nivel general, ¿no? En este mismo orden de preguntas está, ¿quién decide que hay ensañamiento terapéutico? Bueno, creo que esta es una pregunta contestada, pero es si es recomendable ofrecer medidas desproporcionadas a un paciente que está en estado de coma. Y creo que en esto podríamos, este grupo de preguntas sobre distanasia, estas consideraciones. Muy bien. Toda decisión recae, en primer lugar, sobre el propio paciente. Lo que pasa es que estos pacientes, muchos de ellos ya no tienen la capacidad de decidir, porque como dicen, está en coma, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decidir? Pero cuando un paciente puede tener una enfermedad en fase terminal y está consciente, la primera decisión recae en el propio paciente. Pues yo hablo con el paciente. Casi siempre pido que los familiares más involucrados en el manejo del paciente estén. Antes decía los hijos, los no sé qué, pues total el hijo nunca había estado y se iba a volver a ir. Entonces, bueno, los que realmente están involucrados en el caso. ¿Sí? Cuando el paciente no puede decidir, yo lo tengo un poquito fraccionado, que es como yo lo he hecho, que no necesariamente es que sea algo así legal. Me bajé un poquito en las leyes. El 50% lo tiene el cónyuge y el otro 50% lo tienen los hijos. Y hay que poner de acuerdo, esa es otra habilidad que he ido adquiriendo con el manejo de pacientes, porque uno ve la parte más técnica, ética, que yo ya la sé, pero cuando es uno médico, uno aprende a manejar el arte de esto, porque tiene una parte de arte la medicina. Yo no solo tengo que saber los conceptos, sino tengo que saber poner de acuerdo a la familia y que nadie quede con un sabor de boca de eutanasiamos al abuelito o al esposo o al hijo, ¿no? Entonces, cuando la mayoría comprende que esto es distanasia y que podríamos regresar para acá, pero hay uno que erróneamente piensa que no hacer eso sería una eutanasia, yo hablo con el resto y les digo, miren, su hermano, la esposa, etcétera, siente que esto, que solamente está prolongando la agonía, si lo quitamos es una eutanasia, vamos a darle un poquito de tiempo, va a sufrir un poquito más el familiar, pero no podemos dejar con ese sentimiento de zozobra a alguien toda la vida. Y me pasa, yo doy estas conferencias, mucha gente que saca caja de Kleenex y me dice, doctora, yo toda la vida sufrí pensando que voy a eutanasiar a mi familiar, ahorita ya entendí que no, lo que hice fue evitar que se distanciara, pero como nadie habla de este tema, a veces cargan esa parte emotiva, ¿sí? Entonces, bueno, ese es quien la toma. La distanasia puede deberse a distintas cosas, ya lo dijimos. ¿Y cuándo es momento? Ahí es la utilidad de alguien que hace bioética clínica. Con todo respeto, yo sé que hay no médicos que sabrán mucha filosofía, mucho de leyes, que se meten a hacer bioética clínica. Yo creo que sí tienes que ser médico para hacer bioética clínica. A mí me sirve muchísimo hacer bioética clínica. Entonces, cuando hay una interconsulta, como puede haber a otros expertos, conmigo piden una interconsulta bioética clínica. Yo como médico puedo llegar con la familia y al final agradece el equipo de médico que está viendo, porque como ellos están involucrados en el caso, incluso legalmente
no permiten que el grupo involucrado diga hasta aquí o le vamos a hacer, porque se podría prestar a un ilícito, ¿no? Ya quiero cobrar o quiero cobrar más, entonces voy a prolongar la agonía. Entonces, lo mejor es que alguien externo venga. O sea, yo no tengo ningún interés en el paciente más que acercarlo a la verdad, acompañarlos de corazón. O sea, yo de verdad a veces tengo 3 pacientes en fase terminal por semana y pues voy a 3 misas de difuntos porque aunque a veces es cortito tiempo, se involucra uno todo, ¿eh? Cuando menos yo no logro no involucrarme porque son temas duros, dolorosos, rápidos, agudos. Claro, yo no tengo parentesco, pero al final de cuentas es como mi familia, porque uno vive y va de noche y pasa horas ahí y ves al paciente y a la familia y a cenar, ¿no? Entonces, pueden ser el propio equipo de médicos que lo ven, pero eso se puede prestar a. Por eso sería importante empezar a tener este concepto de lo que yo hago, que es la bioética clínica al final de la vida. Y al menos en México yo llevo 20 años y la verdad me llaman, no porque sea la mejor, sino porque soy la única. No han encontrado a alguien más que haga esto. No sé, a lo mejor no tiene más sangre fría porque pues, veía yo pacientes de genética que no podía curar. No sé por qué realmente los médicos no. Y no es lo mismo que la tanatología. La tanatología prepara al momento de la muerte, pero no ayuda a tomar decisiones en momentos difíciles, ¿no? Entonces, creo que la ventaja de alguien externo es que puede ser más objetivo y no se presta que tú tienes interés ni a prolongar ni a cortar algo. Y la tercera pregunta es muy real. Cuando hay dinero, se tiende a llegar a la distanacia. Cuando hay seguros, fortunas atrás de un paciente, todos los distanacian. Y cuando ya se van acabando los recursos, más o menos les dicen a la familia, es que creemos que su paciente ya está sufriendo mucho, pues sí, ya le prolongaron, ¿no? No quisiera que ya descansara, firme este papel y ya va a descansar. Eso pasa mucho en Estados Unidos, en ciertos estados donde ya llevan más tiempo con esto, llegan los pacientes hispanos que no conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo saben que ya va a descansar en 5 o 10 días? Se van a quitar la alimentación y la hidratación o una de las dos, ¿sí? Entonces, cuando hay recursos se tienden. En nuestros países, la mayor parte de la población no van a proponerle distanasia, porque dependen de la seguridad social y necesitamos las camas. Y cada cama tiene un costo muy alto, sobre todo una de terapia, que no cubre el paciente o cubre muy poquito, que la cubre el Estado. Entonces, más bien, en nuestra gente, en nuestros países latinos, hay que tratar de acompañarlos, ¿no? Típico del jardinero. Es que mi esposa tiene cáncer y me dijeron que ya me la lleve del hospital porque ya no hay nada que hacer y yo estoy muy enojado. Entonces ya me siento con el jardinero y le digo, a ver, a lo mejor le están haciendo un bien a su esposa, ¿no? Y entonces nos ponemos a acomodar para que no sientan que el hospital abandona a su esposa. Puede ser que sea el caso y entonces habrá que luchar porque, oiga, porque la va a dar de alta, ¿no? Pero muchas veces, cuando no hay recursos, se dignifica más ese momento porque sí se regresan a su casa. Qué bueno, porque sería terrible que ahora que van empezando las leyes de la eutanasia, pues esos pacientes, en vez de regresarlos a su casa, que se mueran acompañados, los eutanasien en el hospital. La ley, una buena ley, tendría que acotar y prohibir la eutanasia, pero también prohibir la distanasia. Nosotros el único gol positivo legislativo que yo conozca, a lo mejor ha habido otros que no conozco en mi país, una ley que metimos en la Ley General de Salud, que quedó ahí como una norma que ya cayó en desuso y nadie la apeló, pero era una ley sobre derechos del enfermo terminal. Pusimos la palabra derechos, aunque no es muy apropiada, porque no es una corriente liberal, pero la hicimos de manera que fue no a la eutanasia y no a la distanasia. Pues la mayoría de las leyes, si solo prohibieran y dijeran el paciente puede renunciar a medidas terapéuticas desproporcionadas, estaría de 10. El problema es que también lo hacen renunciable a las medidas mínimas o básicas que eso es eutanasia pasiva. Entonces, matizando esa ley, podríamos lograr no a la eutanasia y no a la distanasia. Pero más que nada es la educación de los médicos y personal de salud,
pero también del público general. Por eso yo decidí dedicarme al público general, porque veo que hay grandes académicos dedicándose ya a las universidades y pocos dedicándose sobre todo a la gente sencilla que va a tener que tomar las decisiones. El doctor puede proponer, pero al final la familia decide. Hay que formar también a la familia.